Va avanzando el tiempo y no te das cuenta de lo que vas acumulando de recuerdos, de conocimientos, porque el estar en un aula a mí me gusta. Yo dije, yo si me voy a jubilar o algo, necesito tener a mis estudiantes, cuando menos para robarles la juventud, pero necesito tener eso porque me he acostumbrado tantos años a estar cerca de los estudiantes que para mí es muy importante. A mí me gustaban mucho los aviones. Entonces, yo vivía en la Ciudad de México y en la primaria y en la secundaria mi papá normalmente nos llevaba al aeropuerto a ver los aviones. Entonces yo quería ser azafata, esa era mi gran pasión. Sin embargo, bueno, mi padre decide que pues no es una carrera según él. Se traslada a mi familia a Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas, y pues llegué tarde para inscribirme a la prepa. Por lo tanto, mi padre decide inscribirme en una escuela de comercio para estudiar secretaria bilingüe, ¿no? Bueno, pues estuve casi año y medio allá, no me gustó. Mi padre era de la ciudad de Guanajuato y mi madre de la Ciudad de México, y una de mis hermanas, la mayor, ya estaba en Guanajuato estudiando leyes. Entonces me dijo, pues vente a Guanajuato. Y mi papá dijo, pues por supuesto que se vaya a Guanajuato a estudiar la prepa. Y entonces fue cuando llegué a Guanajuato. Cuando yo estuve en Guanajuato estudiando la prepa, no sabía qué quería, aún todavía, ¿no? E incluso pues la orientación vocacional que teníamos me indicaba siempre una ingeniería, porque supuestamente pues era muy buena para las matemáticas. Pues bueno, decido entrar a la universidad y ingresé a la escuela de, en ese tiempo, ingenieros topógrafos hidráulicos, una carrera que hoy es geomática, hidráulica y creo que ambiental. Entonces estudié ahí, pero yo trabajaba en la Secretaría de Economía desde que estaba en la preparatoria. Entonces, bueno, pues me fui por la ingeniería realmente, ¿no? Eso era lo que yo pensaba que podría querer estudiar. Desde que estaba en la preparatoria entré a trabajar a la Secretaría de Economía y desde el momento que llegué a la Secretaría de Economía me asignaron en el Departamento de Comercio Exterior como secretaria del jefe del departamento. Yo estaba ya en el 5º semestre en el bachillerato de ingeniería. Y entonces, bueno, pues yo con esa persona que siempre he dicho que hice una carrera paralela a la ingeniería, porque yo llegué al departamento y mi jefe, muy bueno, con muchos conocimientos, me enseñaba muchísimo a mí, con la finalidad de que yo atendiera más cosas, ¿no? Le invitan a participar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de aquel entonces, que ahora es Secretaría de Economía. Él llega a ser directora del Departamento de Comercio Internacional y estoy hablando de que ella duró 18 años allá, ¿no? Entonces, en ese momento creo que lo admirable es que se inmiscuye en un área que tiene poca relación con la parte de ingeniería hidráulica. Y de ahí pues va creciendo, su aprendizaje ha sido muy fuerte. Yo duré 2 años con él en el Departamento de Comercio Exterior y por unas cuestiones personales de mi jefe se va. Y entonces en ese momento no tienen a nadie a quien dejar ¿cómo se llama? En el departamento, y entonces en ese momento el delegado me dijo, ¿te quieres quedar con el puesto? Y yo dije, pues por supuesto, o sea, era una diferencia en sueldo impresionante para mí que era estudiante, ¿no? Ya presenté el examen de admisión a la universidad, me quedé en ingeniería, y entonces fue una cosa muy padre porque yo en un lado estaba aprendiendo más, que era en la Secretaría de Economía, y en el otro pues estaba desarrollando mi carrera. Entonces creo que ahí fue cuando me di cuenta que mi vocación no era esa, ¿no? Entonces fue una situación importante en mi vida para decir, me gusta, o sea, termino mi carrera y me gusta, ¿no? Gracias a esa parte, Forma hasta tiene un despacho, ¿no?
en el área de comercio internacional y también se forma en la maestría, está por terminar un doctorado en este campo. Entonces sí es admirable un cambio de extremo a otro, ¿no? Un destino. Yo creo que siempre digo que es el destino, una casualidad. Yo ya estando como jefe del Departamento de Comercio Exterior, me solicitaron recibir practicantes en el entonces de la Facultad de Contabilidad para que tuvieran práctica los chicos conmigo. Entonces yo acepté y la verdad es que tenía muchos chicos. Hoy puedo decir que muchos practicantes en su momento que llegaron conmigo, pues son grandes amigos, ¿no? Yo estaba apenas terminando la universidad, porque yo terminé la universidad en el 91. Dije, pero es que yo todavía no termino la carrera. Me dijo, ¿cuándo terminas? No, pues yo termino este semestre, en agosto, ya estoy libre. Ah, perfecto, pues en agosto quiero que te vengas a dar clases. Y entonces decidí dar clases, ¿no? Entonces mi primera experiencia fue en la Facultad de Contabilidad, hoy que es la Escuela de Idiomas, y llegué con un grupo de 12 alumnos, entonces estar acostumbrados a tener un ambiente como más cálido porque éramos pocos. En la Escuela de Contabilidad pues estaba contabilidad, comercio, creo que turismo ya estaba, entonces éramos poquitos, salíamos nosotros de las aulas como maestros y todo el mundo nos conocíamos, hasta los mismos alumnos se conocían muy bien. Y yo la recuerdo de inicio cuando ella comenzó a dar clase, pues tal vez en sus primeros años, es igual ahora, ¿no? Tiene la misma vitalidad y pues siempre está actualizada. Fue una adaptación a trabajar de manera diferente, no en cuanto a mi cátedra, porque realmente mi cátedra pues no se modificó, sí, pero a tener un entorno diferente, incluso en un proceso administrativo totalmente diferente. Entonces, yo en ese momento cuando llegué aquí a DCA, dije, pues llegamos en el 2001 y vi, y creo todavía aún, que son una escuela con una infraestructura del primer mundo, con todas las posibilidades para los chavos. Entonces, al tener mayor currícula, bueno, pues se tiene las posibilidades de tener mucho más alumnos aquí. La educación es uno de los pilares para la transformación de las sociedades. Desde mi punto de vista, creo que el rol del maestro, no quien te imparte las enseñanzas, sino quien te acompaña en ese crecimiento personal, quien te da una perspectiva, te ayuda a dar una perspectiva, dónde están los grandes retos presentes y futuros. Me parece que ahí es donde está nuestra relevancia, ese acompañamiento. Los rediseños cambian, hay que hacer rediseños curriculares, hay que adaptarnos al entorno social de los requerimientos que quieren de los egresados. Y bueno, fueron cambios muy importantes que yo he pasado, ¿no? O sea, a la fecha yo creo que siempre hay un cambio, un cambio. El cambio en DCA para DCA fue muy bueno, muy bueno. Iraíz es una maestra sumamente querida, respetada, admirada. Y no nada más por los estudiantes, yo creo que también después por los egresados, porque cuando un egresado regresa, dentro de sus primeras preguntas siempre está, ¿en dónde puedo localizar a la maestra Iraíz? ¿En qué salón andará para poderla buscar? Siempre vas a ver a Iraíz corriendo por los pasillos, con su café en mano, con su portafolio y un montón de chiquillos atrás de ella. Es muy consciente del hecho del aprendizaje. Como tiene la experiencia profesional, entonces sí se preocupa porque el estudiante pueda asumir los conocimientos de lo que se está pidiendo en un mercado. Entonces sí está en constante preocupación de que puedan obtener lo adecuado para que puedan defenderse dentro de un campo laboral. Las materias que yo doy prácticamente son materias de operación. O sea, actualmente doy 7 grupos y imparto 4 materias, de las cuales complementan una parte importante de lo que es la carrera de comercio internacional, dado que las competencias son de
operación del comercio, logística y legislación. Entonces yo doy esa parte de operación del comercio exterior que combinó con la logística. La docencia es la parte más bonita porque convives con las nuevas generaciones, con quienes llegan con miedo, con expectativas hacia el futuro, y si tú logras acompañarlos y enfatizarles por qué vale la pena estar no solamente en la licenciatura que ellos y ellas han elegido, sino además en la institución pública, es lo mejor que te puede pasar. Yo creo que la responsabilidad social está en generar la conciencia nosotros como profesores, que en nuestras manos está generar la semilla para que el alumno se motive a ser un excelente profesionista o desmotivarlo. Cuando ya ellos están en esa parte de tener el complemento de la práctica con la operación, entonces es cuando ya se ve que realmente dicen, esta es mi carrera, ¿no? O sea, como pues, los únicos viajes de práctica que se hacen realmente en la carrera son los que yo realizo. Entonces como que hay cierta apatía hasta que no llegan a un punto en donde ven, comparan y complementan lo que sería su trabajo en la materia, ¿no? Entonces esa parte es importante para mí, la práctica que lleven, ¿no? Siempre fue muy amigable con los estudiantes. Por eso mismo yo la elegí como mi asesora de tesis. Cuando yo estudiaba no teníamos más que 2 modalidades. Y bueno, yo me tocó titularme por tesis y yo la elegí como mi directora de tesis. Entonces de ahí empezamos a tener como una relación más cercana. A mí me gusta convivir con mis estudiantes. Tenía esa convivencia muy buena, que me gustaba mucho irme a jugar básquet. Hoy claro que ya voy a las prácticas y pues les digo a mis alumnos, no voy como mamá, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo. Y les vuelvo a esa distancia que hay entre maestros que yo no tenía antes cuando empecé a dar clase. Formadora de generaciones de al menos 25 por 2, unas 45, 50 generaciones de licenciados y licenciadas en comercio internacional con la parte práctica. Y al ser la maestra ahí, teniendo la experiencia permanente con las empresas, con la parte internacional, con los procesos, con los formatos, pues les acompaña en esa formación. Los viajes de práctica son muy importantes en el desarrollo de esta carrera principalmente. Entonces los llevo tanto a una aduana portuaria como a una aduana interior o una aduana terrestre, y entonces complementan esa parte. En los viajes he tenido de todas las situaciones. Nunca me ha ido mal, gracias a Dios, en el sentido de, pues he tenido accidentes leves con chavos, pero pues bueno, soy una persona que les digo, esto es lo que se tiene que hacer, esto es tu itinerario, tú lo tienes que cumplir, es tu obligación, y si no lo haces, te bajo 2 puntos, así de simple. En mi época de estudiante, digamos, Iraíz Maldonado realmente fue de nuestras maestras que admirábamos mucho por la parte que tenía la práctica y que era profesora, ¿no? Entonces nos daban, sus clases eran muy prácticas, actualizadas, y bueno, era de nuestras maestras que, pues querida, y que aparte sentíamos que nos daba información actualizada de la carrera. Tengo un despacho de asesoría en comercio internacional que he tenido siempre y que participa como proyecto en servicio social, tanto profesional como de prácticas. Entonces mis alumnos van a ir a prácticas también conmigo. Yo considero a nivel personal que el logro más importante de la maestra Iraíz es siempre estar actualizada, siempre estar vigente, siempre estar con la información al día, ¿no? Y en estos momentos, digo, no voy a dar fechas, pero ya han pasado varias generaciones, varias décadas en las que ella ha tenido que irse transformando. Los estudiantes de siempre y hoy en día buscan esa parte práctica, ya no tanto teórica, sino que buscan que un profesor sea justamente eso, ¿no? Lo apoye, lo asesore, lo canalice, lo sepa del tema, y creo que Iraíz ha logrado ese impacto en la comunidad de comercio internacional. Llegué con la práctica, aprendí con la práctica, y al salir yo de la Secretaría de Economía puse mi despacho. Entonces sigo en la práctica, sigo actualizada,
Y entonces eso es lo que trato de transmitir, una práctica que sea o que les sirva a los chavos para salir adelante en un desarrollo profesional. Hay un maratón de comercio internacional que se realiza a nivel nacional y yo participo como yo preparo y yo lo llevo a la participación de los maratones a los chicos, en donde también se involucran una serie de profesores. Cuando yo regreso aquí a mi alma mater como coordinadora, pues me toca tener el contacto con ella para sus horarios, para sus materias, para eventos. Hicimos mucha mancuerna en los eventos, nos íbamos juntas a los eventos y empezó esta situación de los maratones de conocimientos. Entonces yo la apoyaba en toda la parte de organización, del espacio, de los alumnos, y nos dedicábamos a la preparación de los estudiantes. Hemos tenido muy buenos resultados en el maratón. Bueno, el máximo lugar que hemos llegado ha sido al segundo lugar, pero estamos hablando de 56 universidades a nivel nacional. Entonces, yo siempre he dicho que los egresados de esta escuela son muy buenos, muy buenos. Entonces, con esa preparación que tienen. Guanajuato tiene un lugar privilegiado, ¿no? Tiene un lugar privilegiado porque Guanajuato es dentro de los estados más importantes en manufactura en el país. Es un campo de trabajo muy importante para los muchachos. Si hablamos nosotros de Nuevo León, Jalisco, nosotros somos el tercer lugar. Hoy Guanajuato, a diferencia de lo que he visto en varios estados, crea la oportunidad del inversionista extranjero con la infraestructura. O sea, no me vengas a desarrollar mi estado. Quiero que tú estés en mi estado y yo te voy a dar las facilidades para que tu inversión sea un desarrollo económico para nosotros. Somos de los pocos estados que tenemos la gran mayoría de los sectores productivos del país. O sea, si yo veo Jalisco, pues digo a lo mejor tequila, artesanía, calzado y automotriz. Nuevo León, pues también puedo hablar de automotriz, de químico, eso, pero en Guanajuato tenemos todo. O sea, artesanía, químico, calzado, industria manufacturera, automotriz, o sea, tenemos todo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo muchas veces les transmito a mis alumnos, este es un pastelón grande. Una sociedad educada, un pueblo educado siempre es lo que esperamos, ¿no? Y si bien el profesor no es solo la labor única, la que él genera, porque es compartida con el individuo y es compartida con las mismas familias, ¿no? Yo diría que somos tres entes los que participamos, pero el ser profesor pues es muy relevante porque sí coadyuva a esa formación integral de personas y el perfil del profesor, entre más rico sea y más desarrollado sea ese perfil, pues va a coadyuvar más a esa formación, ¿no? Porque a mayor extensión, vinculación y docencia que tenga toda la comunidad universitaria, los resultados son mejores. Para mí Iraíz fue y será siempre un ejemplo a seguir. Me acuerdo perfectamente, estábamos pues muy chicos, la carrera de comercio estaba iniciando cuando ella llegó al salón y nos inyectó una energía increíble y el amor por la carrera que jamás lo voy a olvidar. Ahora soy docente y quiero transmitir el mismo amor que ella transmitió hacia nosotros de la carrera, hacia mis alumnos. Es un gran ejemplo. Nosotros les tratamos de dar los elementos o herramientas necesarias para que el egresado sea un egresado que sepa investigar, que pueda desarrollar. Porque normalmente las universidades sacan profesionales que finalmente van a ser técnicos también, porque van a ser operadores. Lo que yo he visto en esta parte importante de la Universidad de Guanajuato es que estamos formando también investigadores. Yo tuve cáncer y a partir de que yo tuve cáncer, que fue un cáncer muy benévolo, tuve que cerrar mi despacho porque pues, no sabía si me iba a morir o no. Afortunadamente fue un cáncer benévolo, como digo.
y dejé de trabajar. Un año y medio y retomé otra vez. Nunca dejé de venir a dar clases. Cuando me iban a operar fue en mayo, vine, preparé mis exámenes, hice mis exámenes, me fui a operar y en agosto yo regresé. Entonces, eso también me hacía mucha falta. Me decía el doctor, es que te podemos dar 6 meses de incapacidad. No, yo quiero estar en la escuela porque es algo importante. Para mí sí fue un cambio importante la pandemia, porque los estudiantes no aprendieron, esa es una realidad. Y los maestros no enseñamos como hubiésemos querido. ¿Por qué? Por la limitante de la cercanía, que es tan importante esa cercanía con el estudiante maestro. Y precisamente en este año nosotros participamos en el maratón y hablaba yo con la coordinadora y le decía, pero sí vamos a ir ahí, venimos de una pandemia. Le dije, todos venimos de una pandemia, pero necesitamos saber cómo estamos. Y ya de ahí, ver qué es lo que se tiene que hacer dependiendo de cómo estamos. Y efectivamente no nos fue tan bien, pero fue una parte de ese reflejo de cómo estaban los estudiantes, no nada más los de la universidad, sino todos los estudiantes que participaron en el maratón, y darnos cierta información para que nosotros podamos modificar, corregir, adecuar los procesos docentes. La Maestra Iraíz es una institución aquí en la licenciatura en Comercio Internacional. Es muy reconocida, tiene muchos grupos y tiene todo el conocimiento. Todo el mundo que ha estudiado comercio en la Universidad de Guanajuato conoce a Iraíz. Y eso es algo como, pues, de admirarse, ¿no? Porque, pues, hay maestros que se te olvidan y yo creo que ella ha logrado ese impacto social en la comunidad de comercio. Felicitar a la maestra Iraíz, ¿no? por tantos años de compromiso, por tantos años de trabajo, por mantenerse siempre cálida con toda la comunidad, pero sobre todo con sus alumnos, ¿no? Ella es un ejemplo de maestra, siempre se requiere tener en las filas de la docencia a un profesor o una profesora como ella, ¿no? Iraíz es una gran persona y un gran ser humano, porque te ayuda sin pedirte nada a cambio. Siempre está para ayudarte. La cuestión de mi trabajo es seguir capacitándome, seguir actualizándome, me ayuda muchísimo, complementa mucho también y es importante para mí. No tengo una pedagogía para dar clases, ¿verdad? Pero les platico cómo son las cosas y cómo se deben de hacer.